porque me corresponde a mí hablarles sobre la identidad o espiritualidad de la renovación carismática católica. ¿Por qué hemos escogido este tema? ¿O por qué vamos a hablar durante estos meses de la identidad de la renovación carismática católica? ¿Por qué será? Estamos celebrando el jubileo de la renovación carismática católica, 50 años en que formalmente pudiéramos decir que ha nacido esta corriente de gracia, porque la renovación carismática existe desde el comienzo de la creación, cuando el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Y la renovación del Espíritu se ha manifestado a través del tiempo, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, en los tiempos de Jesús, Jesús el ungido, el lleno del Espíritu Santo, y la Santísima Virgen llena de gracia, llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha manifestado en los inicios de la Iglesia y se ha manifestado todo el tiempo. Espiritualidad de la renovación. ¿Qué es la renovación carismática católica? Nos han enseñado desde siempre que no es un movimiento de apostolado, sino que es una corriente de gracia. ¿Qué es la renovación carismática? Una corriente de gracia, una corriente del Espíritu Santo que va actuando. Esta mañana pensaba eso, es la acción del Espíritu Santo que va actuando en cada bautizado. Decía el Papa Juan Pablo II, el Espíritu Santo actúa de manera misteriosa en cada bautizado. Entonces, la renovación es una corriente de gracia. ¿Y qué hace una corriente? Lo comparaba con la corriente eléctrica. Cuando a nosotros nos da la corriente, ¡ay, me dio la corriente! Y brincamos, ¿verdad? Como que nos asustamos y nos estremecemos. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho y quiere seguir haciendo en nosotros. Estremecer nuestra alma con la presencia y con la gracia de Dios. Es el Señor quien va actuando en nosotros. No son cosas externas o son muchos métodos o estrategias. No, es el Espíritu Santo que va actuando interiormente en nosotros. Porque ya tenemos el Espíritu Santo, pero Él quiere que lo dejemos fluir, que lo dejemos salir. Esta mañana cuando venía, contemplaba el cielo y podía ver cómo el sol está ahí, él casi que sale, pero las nubes negras no lo dejan brillar en el día de hoy, por ejemplo. Entonces el Espíritu Santo igual está allí en nosotros, pero a veces colocamos nubes negras y no lo dejamos que fluya. Entonces la renovación carismática se caracteriza y debe ser una corriente, un movimiento, un actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es renovación porque va transformando, va renovando, va sacando lo viejo para colocar cosas nuevas. Y lo viejo que esté allí, que sea bueno, como el vino, el hombre que sabe muchas cosas y de su interior saca cosas nuevas, él las va puliendo, como cuando arreglamos un armario. Hay cosas que sirven y él las sacamos, las limpiamos, las colocamos, pero hay cosas viejas que hay que ir desechando. Y en esta corriente de gracia y donde el Espíritu Santo se manifiesta, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Por eso, retomando la cita del salmista, Él renueva su amor cada día. Y cada día es nuevo, es nuevo. Nosotros tenemos que estar abiertos a esas novedades del Espíritu Santo. Él hace nuevas todas las cosas. Hace nueva la oración. Empezando, nuestra oración personal cada día debe ser nueva. Cuando generalmente hacemos la liturgia de las horas, a veces me pasa a mí, uno tiene la tendencia como a moldarse a aquellos salmos y a aquella liturgia, y va un poquito como reprimiendo el espíritu, pudiéramos decir. Y hace 15 días tenía una experiencia al respecto. Cuando hice los salmos, y sé que a muchos les ha pasado, y empecé a tratar de estar en esa intimidad con Dios, porque es eso, la oración. Cuando yo voy a la oración personal, yo tengo que salir transformada, porque me encontré con el amado, con el Todopoderoso. Si yo voy a la oración personal y salgo igual, no he orado.
En mí tiene que haber un cambio, una transformación cada vez que me encuentro con el Señor y dejo que el Espíritu Santo actúe. Entonces, en ese renovar, la renovación es eso, renovar mi oración, renovar mi lectura de la palabra, renovar cada Eucaristía, renovar mi trato con los demás, renovar los sacramentos, bueno, renovar, hacer nuevo. Carismática, sabemos y nos han enseñado también que es porque recibimos los carismas del Espíritu Santo. Católica, ¿por qué será católica? Somos universal, pero alguien también me corregía, porque estamos bajo la autoridad de la Iglesia Católica, en este caso pues del Papa, de los obispos y de los sacerdotes, que son nuestra autoridad superior. Entonces somos renovación carismática católica, renovación en el Espíritu. Y el protagonista de esa renovación carismática católica es el Espíritu Santo. Bendito Dios, porque todos lo tenemos claro, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo empezó esta renovación? Les decía que desde el inicio, en los tiempos de Moisés, cuando bajó ungido con el rostro resplandeciente allí en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, pero luego por los años 1800 y tanto, la iglesia vivió una época así como de cruzadas, de cosas que fueron empañando la presencia del Espíritu Santo. Y en el año 1895, una monjita llamada Sor Elena Guerra le escribe al Papa León XIII que por favor le pidiera a Dios que nosotros pudiésemos volver al Espíritu Santo y el Espíritu Santo volvería a nosotros. En la carta decía algo así: el maligno se ha apoderado de muchas estructuras de la sociedad. Los hombres no buscan a Dios y el malo está haciendo estragos en nosotros. Por favor, pídale a Dios que nosotros podamos volver al Espíritu Santo y Él volverá a nosotros. Esa fue más o menos lo que le escribió la hermana Sor Elena Guerra en el año 1895 al Papa León XIII. ¿Y quién era esta monjita? Fue una monjita que desde el momento de su confirmación, por eso la importancia de los sacramentos y vivirlos con intensidad, sintió una especial devoción por el Espíritu Santo y empezó a orarle al Espíritu Santo y a leer en la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Es la fundadora de una congregación de hermanitas que se llama las Oblatas del Espíritu Santo. Las Oblatas del Espíritu Santo. 2 años más tarde, en 1897, el Papa León XIII le da respuesta a esta petición que hace la monjita y sacan una novena al Espíritu Santo. Y luego también una encíclica sobre el Espíritu Santo. Y desde allí se empieza este volver al Espíritu Santo, porque sabemos que siempre Él está allí, pero como que lo dejamos y hablamos del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, decían hasta hace poco, era el olvidado. Pero bendito sea Dios que ahora no es así. Ya el Señor ha ido obrando en el corazón de todos nosotros. En el año 1962, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II. Esos son como antecedentes, ¿no? En el año 1962 empieza el Concilio Vaticano II, que termina en el año 1965. Lo empieza el Papa Juan XXIII y lo termina el Papa Pablo VI. Y luego 2 años más tarde, en 1967, hay algunos cristianos pentecostales también, y laicos católicos que realizan pues un trabajo social, pero sienten que es como monótono, que sin vida, que algo falta y se preguntan por qué en estos tiempos no suceden los mismos prodigios que el día de Pentecostés. Y se reúnen durante 1 año orando al Espíritu Santo, con la novena, con lo que el Señor les inspirara, orando. Y un fin de semana en Pittsburgh, en la universidad, yo soy muy mala para pronunciar las palabras en inglés, los muchachos se ríen en mi casa por eso, en Pittsburgh, en la Universidad de Duquesne, en Pennsylvania, en Estados Unidos,
se ocurre el primer retiro de la Renovación Carismática Católica. Y desde allí para acá pues se ha venido extendiendo esta corriente de gracia. 1967 en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, en Estados Unidos. Un grupo de profesores y de estudiantes empiezan a clamar: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y entonces se cumple esta palabra que quisiera que proclamáramos de Joel 3, la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés y se sigue cumpliendo hoy en nosotros, porque la presencia del Espíritu Santo y el actuar del Espíritu Santo no es algo histórico, sino que sigue siendo actual en nuestros días. Por eso les decía que bienvenidos a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y esta mañana, sin duda alguna, va a ser una mañana de muchísima, muchísima, muchísima bendición, porque el Señor cumple sus promesas, el Señor cumple lo que Él dice. Luego de este nacimiento de la renovación allí se va extendiendo pues por todo el mundo y hay algunas características especiales que nos identifican, como es la fe trinitaria en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Es la participación en los grupos de oración, es un amor especial por la palabra de Dios, es un renovar de la oración personal, es un renovar de los sacramentos, es un vivir en comunidad, es un amor que nace especial por nuestra iglesia, es un amor especial que van haciendo por los hermanos. En nosotros también nos caracteriza de manera especial la oración de alabanza. Por eso siempre nosotros, casi siempre, empezamos todas las actividades con la oración de alabanza. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Esa es una de las principales características que tenemos. Y esa alabanza, pues el Espíritu Santo la hace espontánea, la hace libre. Y a los que se dejan mover por el Espíritu Santo le ocurren cosas maravillosas y cosas que muchos no entienden. A Sor Elena, al final de su vida, bueno, desde un principio la consideraron un poquito trastornadita, pero ella fundó esta congregación y se mantuvo como su directora, como su coordinadora. Pero al final de sus días la destituyeron, le pidieron públicamente que hiciera públicamente la renuncia a esa congregación que durante muchos años ella dirigió. Y luego de muerta, el Papa que estaba para la época empiezan a hacer unas investigaciones y dicen: hemos descubierto oro donde había basura y basura donde creíamos que había oro, hablando y refiriéndose a Sor Elena. Entonces nosotros pues tenemos que estar como dispuestos a lo que el Señor nos quiera dar y quiera hacer en nosotros, a las sorpresas del Espíritu Santo. Una persona guiada por el Espíritu Santo generalmente rompe esquemas para bien, no para desorden ni para mal. Generalmente el Señor suscita actitudes que ni siquiera nos imaginábamos, porque el Espíritu Santo tiene poder. Voy también a aprovechar que hay tiempito para basarme o utilizar este libro, que es del cardenal L.J. Swain, Un Nuevo Pentecostés. Fue el primer asesor que el Papa Pablo VI nombró para esta corriente de gracia. Cuando esta corriente de gracia empezó a extenderse y a expandirse por el mundo, el Papa le pidió a este cardenal que la investigara, y él lo hizo y descubrió cosas hermosas y las quiso compartir con nosotros. En un principio es recordar lo que nosotros sabemos, que el Espíritu Santo actúa, como yo les decía, el protagonista de esta corriente de gracia es el Espíritu Santo. Y por eso vamos a compartir un poquito sobre el Espíritu Santo. En las reuniones que vienen, pues se irá detallando un poquito más sobre la oración, sobre la palabra,
sobre esas características generales que les nombré, la vida en comunidad, la vida de los sacramentos y todo lo demás. Pero en esta mañana el Señor me lleva a compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo ha hecho desde un principio, sobre todo en la iglesia primitiva. Sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos lo han llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque el día de Pentecostés, los discípulos, que eran unos miedosos y estaban encerrados, salen valientemente a proclamar a Jesús muerto y resucitado, a Jesús glorificado que está sentado a la derecha de Dios Padre y que nos da su Espíritu Santo. Y San Pedro es el primer valiente que anuncia a Jesús con poder. Y escribe este cardenal: el Espíritu Santo perfecciona a los cristianos. Y me llamaba muchísimo la atención lo que dice: los de Jerusalén, los que habían vivido con Cristo y habían quedado como imperfectos hasta que llegó este día de Pentecostés. Solo entonces recibieron esta suprema consagración cristiana. Hasta aquel momento se habían esforzado muy torpemente en copiar al Maestro. El Espíritu, el día de Pentecostés, terminó la tarea. El Espíritu, el día de Pentecostés, terminó la tarea. El Espíritu perfecciona a los cristianos. Todos ustedes y yo, somos cristianos. Todos nosotros hemos tenido, creo la mayoría, un encuentro personal con Dios. Y todos hemos nacido del agua y del Espíritu. Pero fíjese que el Señor nos quiere regalar algo más. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que caminemos hacia la santidad. Hacia la santidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando nos hablan de esto, allí dicen: no, pero yo santo en estos días, que no sé qué. Los papas, sobre todo el Papa Juan Pablo II, también dice que se necesitan muchos cristianos santos. Y el Señor lo va haciendo en nosotros, para la gloria de Él y para nuestra felicidad, también pudiéramos decir, y para hacer luz y sal en medio de una sociedad que necesita, más que predicadores, necesita testigos, necesita santos. ¿Qué es un santo, Néstor? Siempre... Nombre de cristal. Un hombre de cristal Que transparenta la luz y transmite calor. Que transparenta la luz y transmite calor. Pero además es una esponja que absorbe Espíritu Santo para que cuando lo expriman derrame Espíritu Santo. Mayra 3:16. O Evangelio. Ese era el concepto que yo le pedía. Eso, ¿es un hombre de cristal que transparenta Espíritu Santo o es una persona que al exprimirla chorrea, derrama Evangelio? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Es el inspirador de las audacias apostólicas. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Y también, saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco. O sea, se fue Felipe y el otro que había sido bautizado no lo vio más. Recordemos, hemos oído testimonios. Recuerdan el de nuestra hermana Nailva Siempre, también lo habrán escuchado, cuando iba con el Santísimo y el Espíritu Santo le dice: párese aquí, sube un edificio, un apartamento, entra. Sí lo han escuchado, y había por allí una persona que se quería suicidar. Entonces nosotros dejémonos mover por el Espíritu Santo. En la casa, cuando el Espíritu Santo visite a fulano, haga tal cosa, seamos audaces. Vamos a quedar a veces en ridículo, a veces nos da miedo, pero olvidémonos de todos los demás y seamos obedientes al Espíritu de Dios. El Espíritu también es la fuerza de los mártires. Y se refiere a San Esteban cuando dice: pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y pudo exclamar: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. San Esteban, recuerden también, su rostro resplandeciente, el Espíritu Santo le dio fortaleza para soportar aquel martirio que estaba viviendo. El Espíritu Santo, en otra de sus audacias,
conduce a Pedro a la casa de Cornelio. Imagínense, estaba Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan, baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. ¿Recuerdan aquel texto de Hechos 10, 19, 20? Cuando San Pedro estaba orando y se le presenta los alimentos y el Señor, no llames impuro lo que yo he hecho, y enseguida llegan unos hombres y le dicen vamos. Y San Pedro fue obediente y fue a la casa de Cornelio, porque allí el Señor le tenía una misión. El Espíritu Santo escogió a los apóstoles. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Todo eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Él es la alegría de los perseguidos y su seguridad. Alegría de los perseguidos y su seguridad. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas que adoraban a Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus zapatos y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de la persecución, ellos tenían gozo y estaban contentos, en paz. En medio de las tormentas, la paz y el gozo que va dando el Espíritu Santo. Él presidió las decisiones que se tomaron respecto al porvenir de la iglesia naciente, decisiones que transmiten los apóstoles en sus palabras, diciendo así, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponeros otras cargas. O sea, cuando la iglesia toma las decisiones, sobre todo el Papa, los obispos, pues es el Espíritu Santo el que va actuando en ellos. Esto lo hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, pero lo quiere seguir haciendo en nosotros. Abrámonos a esa gracia del Espíritu de Dios, no tengamos miedo y abandonémonos, como lo hizo la Santísima Virgen María. Y como vamos a participar en la Eucaristía dentro de unos momentos, hay un texto, otro párrafo, aquí 2 párrafos referente a la Eucaristía, que yo sé que más adelante en alguno de estos meses pues se tocará Eucaristía y Espíritu Santo, que este cardenal escribe bellísimo, pero cuando anoche lo leía, yo dije voy a compartir esta perla con mis hermanos mañana, entonces les voy a leer despacito. Sabemos la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero aquí hay cosas profundas que son hermosas para nuestra vida, para nuestra alma. Dice, la Eucaristía que celebramos manifiesta en medio de nosotros el señorío y el poder de Jesús glorificado. Pero tal gloria le viene del Espíritu, según lo anunciado en Juan 16, 14. Él me glorificará. ¿Quién glorifica a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién glorifica a Jesús en la Eucaristía? El Espíritu Santo. Jesús es el Señor en y por el Espíritu. Y es el Espíritu el que actualiza el pasado de Jesús y muy especialmente su Pascua. El pasado y el paso victorioso del Señor, desde la muerte a la vida. La intervención del Espíritu no se encuentra al margen, sino en el corazón de nuestras celebraciones litúrgicas. No se trata tan solo de la consagración y transformación de las especies. Su acción santificante de Él penetra por los fieles que comulgan. Transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor, pero santifica a todos los que le recibimos. Tal concepto es fundamentalmente tradicional. Una anáfora antigua, llamada de Juan Crisóstomo, pone en plena luz esta doble transformación atribuida al Espíritu Santo. Nosotros te invocamos, te rogamos y te suplicamos que envíes a tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre los dones presentados, haciendo de este pan el cuerpo precioso de tu Cristo en virtud del Espíritu Santo. Amén. Y de esta copa la preciosa sangre de tu Cristo en virtud del Espíritu Santo. Amén. A fin de que ellos sean, para quienes participan, purificación de su alma, remisión de sus pecados, comunicación de tu Espíritu Santo, plenitud del reino, de seguridad ante ti y no juicio y condenación.
Gloria al Señor. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en la Eucaristía. Fíjense, purifica el alma, nos redime de nuestros pecados, nos da plenitud de su reino, nos da seguridad ante ti y no juicio y condenación. Y para terminar este himno, a este cardenal le preguntaban en esos tiempos, que siendo tiempos difíciles, cómo él era un hombre de esperanza. Y él pudo dar esta respuesta. A nosotros también nos pueden preguntar hoy, ¿por qué ustedes carismáticos o cristianos son personas de esperanza y están alegres en medio de las dificultades, en medio de las colas, en medio del alto costo de la vida, en medio de tantas y tantas cosas? Fíjense lo que respondió este cardenal. Le preguntan, ¿por qué usted un hombre de esperanza? Porque yo creo que Dios es nuevo cada mañana, que Él acaba de crear el mundo en ese instante y no en un pasado nebuloso y olvidado, lo que me obliga a estar pronto para el reencuentro en cada momento, porque lo inesperado es la regla de la providencia, porque este Dios inesperado nos salva y nos libera de todo determinismo y se burla de los sombríos pronósticos de los sociólogos, porque este Dios inesperado es el que ama a los hombres, sus hijos. De aquí arranca mi esperanza. Soy hombre de esperanza, no por razones humanas, ni por un natural optimismo, sino simplemente porque yo creo que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y en el mundo, sépalo este o no. Soy hombre de esperanza porque creo que el Espíritu Santo no deja de ser Espíritu Creador, que ofrece cada mañana a quien sabe recibirle una nueva libertad y una provisión de alegría y confianza. Soy hombre de esperanza porque sé que la historia de la iglesia es una larga historia, repleta de maravillas del Espíritu Santo. Piensen en los profetas y en los santos, quienes en horas cruciales han sido instrumentos prodigiosos de gracia y han iluminado el camino con sus resplandores. Yo creo en las sorpresas del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Abrámonos a esas sorpresas y bajemos a la Eucaristía.